Hola, seguramente tendrás implantado una PPC en tu empresa o te gustaría aprender a diseñarlo de una forma adecuada para poder realizarlo en un futuro. Pues con este vídeo deseo mostrarte, con un contenido relativamente corto y fácil de entender, algunas observaciones que siempre debes tener en cuenta cuando apliques el procedimiento sistemático establecido en el Códex. Como siempre, recuerda que lo que te voy a contar está basado en mi experiencia, fruto de multitud de análisis de peligros realizados en muchas fábricas e incluso después de haberlo auditado en multitud de inspecciones o auditorías internas en fábricas de reconocido prestigio. Si aplicas bien lo que te voy a contar, conseguirás establecer medidas preventivas específicas y eficaces para reducir, eliminar o controlar todos tus peligros. Para iniciar la explicación sobre cómo debes realizar un análisis de peligros para tu empresa, voy a proponerte que sigas los siguientes pasos. Y si alguno de ellos no lo entiendes, por favor, mándame un email a gestema@gestema.com que te ayudo sin pedirte nada a cambio y te responderé sin lugar a dudas. Como debo empezar en un punto en concreto de la documentación, iniciaré esta explicación partiendo de la idea de que ya tenemos los diagramas de flujo elaborados y bien verificados. Solo deberías seguir paso a paso lo que te voy a indicar de una forma sistemática. Primer paso. Enumera todas las etapas del proceso productivo descrito en tu diagrama de flujo. Y para ello deberás tener en cuenta que si en dicha etapa aparecen ingredientes, materiales auxiliares o envases, primarios o secundarios, debes de crear subetapas nuevas que contemplen cada insumo de forma individual. Me explico. Imagínate una etapa de recepción de materias primas. Tal cual no la puedes iniciar en cuanto al análisis de peligros, ya que cuando recepcionas materias primas diferentes, necesariamente cada una de ellas genera por sí misma una nueva subetapa diferente a la de otra materia prima. Por ejemplo, imagínate que recepcionas dos materias primas, que me las voy a inventar, harina de trigo y huevo fresco, ¿vale? Pues entonces tendremos etapa 1, recepción de materias primas, harina de trigo, etapa 2, recepción de materia prima, huevo fresco, ¿vale? Cuantas más materias primas tengas, auxiliares y material también de envasado, pues más etapas o subetapas te van a salir, pero debe ser así. Segundo paso, identifica en cada una de las etapas y subetapas que ya tienes identificadas y numeradas todos los peligros conocidos o razonablemente previsibles, es decir, potenciales, para la inocuidad alimentaria. Para poder hacerlo bien, el truco está en que este análisis debe ser completo y para ello busca siempre en bibliografía reconocida y después tienes que ir con tu equipo APPDC a la planta de producción y buscarlos, siguiendo tu diagrama de flujo. Si lo haces bien, te va a servir para completar el resultado obtenido en la etapa bibliográfica. Nunca te inventes los peligros y nombra siempre las fuentes documentales que utilizas para este análisis. Es lo que le da garantías. Puedes utilizar la base de datos, por ejemplo, del Servicio Canadiense de Inspección de Alimentos, que es una maravilla en este sentido. Respecto a la búsqueda bibliográfica, busca información que relacione tus materias primas con sus peligros y haz lo mismo también con las etapas, diferenciándolo según la naturaleza de dicho peligro. Por ejemplo, cuando sea un peligro biológico, siempre indica la causa por lo que es un peligro, es decir, especifica si el problema es que puede haber contaminación, proliferación o supervivencia. Y permíteme una observación en cuanto a los peligros biológicos. No solo debes contemplar a las bacterias patógenas, que hay muchos más peligros biológicos que pueden ser dañinos para el ser humano. No te olvides que, por una parte, los virus patógenos alimentarios son la causa de enfermedad alimentaria en todo el mundo, la número 1. Ejemplos de ellos, norovirus y hepatitis tipo A. Y por la otra, que los protozoos parasitarios también deberías considerarlos. Suelen ser muy graves. Ahora bien, si hablamos de peligros químicos, para este tipo de peligro indica siempre si su origen es natural, por ejemplo, ingredientes alergénicos, micotoxinas, o son aportados por error en dosificación, por ejemplo, si usas aditivos, o si realmente se pueden considerar como accidentales o involuntarios, por ejemplo,
restos de productos detergentes o desinfectantes, plaguicidas, medicamentos, hormonas, antibióticos, etc. Y respecto a los peligros físicos, cuando los incluyas, debes especificar muy bien el tipo de material que lo compone. No debes reflejar nunca contaminación por cuerpos extraños, porque es demasiado ambiguo, no te sirve para nada. Y eso se ve muchas veces. En cuanto al análisis de peligros, recuerda que algunos de ellos proceden de fraude, no son accidentales, así que revisa la bibliografía para detectar si tus materias primas se han visto involucradas en ello en alguna ocasión. Y si así fuese, inclúyelos también en los análisis de peligros para tomar medidas y evitar que te pase a ti también. Bueno, una vez comentada la búsqueda bibliográfica, recuerda que para que no se te escape nada, tienes que ir con tu equipo a PPCC, etapa tras etapa, analizando, por ejemplo, qué hacen allí tus operarios, cómo manipulan, cómo se desplazan. En definitiva, se trata de valorar cómo pueden aportar peligros las personas. Sin olvidarte también de que el ambiente de trabajo puede aportar peligros. Por ejemplo, valora la temperatura, la humedad de las salas, los flujos de aire, las condensaciones, los elementos quebradizos. Si lo haces bien, desde la primera hasta la última de las etapas de tu diagrama de flujo, conseguirás que el análisis de peligros obtenido sea específico de tu empresa, que es lo que debe ser. Permíteme una observación al respecto. Si tienes también incidencias o reclamaciones de clientes, no conformidades internas, por cuerpos extraños, etc., documentalo todo e investiga muy bien dónde y por qué ha pasado, porque debes incluirlos en las etapas en las que se aportaron al producto. Vamos a por el tercer paso. Determina la significatividad o importancia de cada uno de los peligros analizados, teniendo siempre en cuenta como mínimo dos factores. El primer factor siempre es la gravedad, que implica valorar el daño a la salud que un peligro puede ocasionar a los consumidores a los que va destinado tu producto acabado. Ten siempre en cuenta el daño que ese peligro puede ocasionar a la población más vulnerable a la que va destinado tu producto. Sobre todo si lo destinas a niños pequeños, mujeres embarazadas, inmunosuprimidos, personas ancianas, etc. El segundo factor es la probabilidad, que implica averiguar el número de veces que un peligro específico que has analizado asociado a tu producto ha producido daños a consumidores o, por ejemplo, es detectado en los controles oficiales en un determinado periodo de tiempo. Siempre debes establecer ese periodo previamente. La probabilidad se calcula sin tener en cuenta los controles que ya realizas en los APPCCs, excepto la aplicación de buenas prácticas de manufactura. Para obtener datos justificables de probabilidad, usa periodos de tiempo representativos, por ejemplo, 3 o 5 años, y básate en información obtenida siempre de fuentes oficiales, como el RAS, como el RFR o la página web de récord de Estados Unidos. Lo que sí debes tener claro es que nunca te inventes probabilidad, que la significatividad depende de ella. Y recuerda que la probabilidad que hayas obtenido no puedes bajarla conforme pase el tiempo. O se mantiene o aumenta si tienes problemas, pero nunca la bajes. Para acabar de explicarte este paso, ten en cuenta que la significatividad las podrás obtener utilizando matrices de decisión de 3 o 4 categorías de probabilidad-gravedad. Hay multitud de ellas reconocidas a nivel internacional y puedes encontrarlas en Internet sin ningún problema, así que puedes usar la que más te guste, pero asegúrate de que las aplicas siempre, de forma lógica. Te voy a dar un buen par de consejos. El primero, si hay requisito legal sobre algún peligro microbiológico, químico o físico, considéralo siempre como significativo. Y el segundo, todos los peligros requieren medidas preventivas, independientemente de si te resultan o te salen como significativos o no. ¿De acuerdo? Cuarto paso. Todos y cada uno de los peligros significativos, y no el resto, debes pasarlos por un árbol de decisiones para diferenciar entre PCC y PCs. Los árboles de decisiones los puedes encontrar también en multitud de documentos o enlaces web. Recuerda que todos los peligros significativos que hayas obtenido en el tercer paso debes gestionarlos perfectamente. No bajes la guardia nunca con ninguno de ellos, aunque no te resulten como PCCs. Quinto paso. Establece un cuadro de gestión para cada uno de los peligros significativos, y no solo para los PCCs, también para los PCs.
En estos cuadros de gestión debes incluir etapa, peligro, criterio de inocuidad, por ejemplo, límites críticos si es un PCC o parámetros o valores si es un PC. Sistema de monitoreo, incluyendo el qué, el cómo, la persona asignada y la frecuencia. La acción correctiva, la verificación y los registros. Respecto a los límites críticos, siempre valídalos. Y si no se pueden validar, justifícalo muy bien por escrito. Pero debes disponer de algún otro tipo de prueba que nos dé garantía de que si aplicas esos valores en el procesado, funciona. Sexto paso, asegúrate de que tanto la gestión de peligros significativos como la de los no significativos se realizan perfectamente, según lo planificado. No perdones a nadie que no monitoriza correctamente o que no registra correctamente. Capacita perfectamente a las personas que monitorizan estos controles y ten siempre en cuenta los sustitutos potenciales que harían falta si se produce la ausencia de alguno de los responsables que lo realizan. Séptimo y último paso. Revisa todo el sistema con frecuencia, mínimo anualmente, pero siempre y cuando no haya, por ejemplo, incidencias, reclamaciones, resultados anómalos en análisis de producto acabado, retiradas o recuperaciones por temas de inocuidad, porque en esos casos debes revisarlo ipso facto, no esperes al año, que se pueden volver a repetir. Y ya para acabar, 3 recomendaciones. Primero, no te tomes el análisis de peligros, que es tan fundamental para tu empresa como si fuese algo sin importancia. La tiene y mucha. Si haces un buen análisis de peligros, podrás, porque te has esforzado muchísimo, o por lo menos lo suficiente, dar garantías a tus clientes y a tus consumidores finales. Y segunda, pide ayuda si la necesitas, que no es nada fácil hacerlo, sobre todo si no tienes experiencia y además requiere mucho tiempo para acabarlo correctamente. Pide ayuda a consultores especializados. Aunque suponga un coste a tu empresa, es lo que hay. Si necesitas consultores expertos, te aconsejo que siempre pidas el currículum, siempre, antes de empezar a trabajar con ellos. Tercero y último de los consejos. Bueno, no es recomendable que uses guías sectoriales sobre APPCC de hace más de 10 años. No sirven para demasiado, están obsoletas. Recuerda que si son recientes, son orientativas. No te las tomes al pie de la letra. Sé crítico y documentalo todo con detalle. Bueno, espero que lo hayas entendido. Si tienes dudas, comentarios o quieres que te explique algo más con detalle, soy todo oídos. Entiende que cada etapa tiene muchas particularidades y estas son solo recomendaciones. Un saludo a todos y a todas. Se despide Ángel Martínez. Hasta luego.